Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde hace siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan, transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos en caminos misteriosos de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. Muy buenas noches, queridos amigos de Informa Radio. Estáis en Historias de lo Oculto y hoy este programa se lo vamos a dedicar con mucho cariño a don Pedro Sánchez Castrejón, que vamos a dejar bastante claro en este programa su pertenencia, su simpatía, su interés, su pertenencia a una organización fundada hace muchos años, los Hijos de la Viuda, aquellos los del Mandil, ellos como denominaban los integrantes de la Black Hand tras el asesinato del archiduque en Sarajevo a aquellos que les pagaron por realizar el asesinato y el siniestro trabajo. Y para ello vamos a contar con la inestimable ayuda de don Francisco de Quevedo, que es, pues, además de ser uña y carne, de ser una fuente inagotable de información y aparte de ser un tremendo narrador. Buenas tardes, don Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Josema. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Estoy muy contento de estar aquí con usted porque me he empeñado hoy en involucrarle. A ver si podemos hacer, si le parece, si hablamos de la masonería en el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué le parece? Hablar de masones y socialistas es tratar de linajes nacidos del humo. Unos pretenden alumbrar secretos entre sombras y los otros encender luces donde sobra fuego. Si los primeros juran en silencio, los segundos prometen con ruido lo que el tiempo siempre les hurta. Mas todos, al cabo, son hombres, y el hombre, donde pone poder, ya pierde la razón o la vergüenza. Pues sí que es verdad, don Francisco. Muchas gracias. Vamos a atizar fuerte en este asunto porque creo que nuestros oyentes, en un programa que se llama Historias del Oculto, van hoy a muchos a descubrir unas verdades incómodas, pero reales y dolorosas para muchos. Preguntáis por la relación entre el socialismo en España y la masonería, como si el pez negara el agua o el humo al fuego. No es que sean lo mismo, mas caminan juntos como cojos que se prestan muleta. La masonería no gobierna partidos, pero los partidos se dejan gobernar por sus modas. Hoy la logia, ayer la corte, mañana cualquier sombra que prometa poder sin rostro. No nació el socialismo para la escuadra y el compás, mas se arrimó a ellos cuando vio que el secreto da lustre, la red protege y el juramento sustituye el mérito. Que no os engañen diciendo que es casualidad. Cuando muchos callan lo mismo, no es coincidencia, es disciplina. No todos los socialistas fueron masones, ni todos los masones socialistas. Mas cuando el poder huye del pueblo y se esconde en ritual, ya no es república,
es teatro. Así es, don Francisco. De hecho, voy a puntualizar que no solamente en el Partido Socialista Obrero Español tenemos una infiltración de la masonería, que para los oyentes que desconozcan la raíz intrínseca de lo que estamos hablando de esta organización, que aunque la busquen en Wikipedia, y aunque en Wikipedia les ponga que se trata de una organización casi benéfica, sin ánimo de lucro, y que, vamos, es pues casi como la Cruz Roja, pero más fino, ¿no? Más elegante. Pues yo les invito a que hagan lo que he hecho yo. No, a lo mejor no en tanta profundidad y en tantos años, pero sí en síntesis, comprando solamente un libro de don Alberto Bárcena. Leerlo y después van a sacar unas conclusiones para saber de lo que estamos hablando. Don Francisco, ¿se atreve a que empecemos desde el comienzo de esta historia truculenta? ¿Quiere usted, don José Manuel, que empiece desde sus fundadores a fecha de hoy? Tengo mucho que relatar. Pues sí, no, creo que no vamos a tener problema. Tenemos casi una hora por delante y no tenga problema, don Francisco. Estamos ansiosos. Vamos a por ello. Diputados socialistas masones en las Cortes de 1931. Relación documentada. Fernando de los Ríos Urruti, Granada. Luis Araquistáin Quevedo, Madrid. Indalecio Prieto Tuero, Vizcaya. Rodolfo Llopis Ferrandiz, Alicante. Eduardo Ortega y Gasset, Jaén. Ramón La Moneda Fernández, Albacete. Trifón Gómez San José, León. Andrés Saborit Colomer, Madrid. Gabriel Morón Díaz, Córdoba. Cayetano Redondo Aceña, Toledo. José María Llaneza, Madrid. Leandro Álvarez del Valle, Jaén. Luis Bello Trompeta, Madrid, adscrito al Grupo Socialista. Rafael Campalans Puig, Barcelona. TSOEUGT, vinculado al republicanismo catalán. Manuel Cordero del Olmo, Granada. Eduardo Reyes Cejudo, Málaga. Paulino Gómez Beltrán, Asturias. Anselmo Carretero Jiménez, Barcelona. Remigio Cabello Toral, Valladolid. Julián Besteiro Fernández, Madrid. Su participación masónica está discutida, pero reconocida en archivos del GOE de París por algunos historiadores. Total, unos 20 diputados socialistas masones confirmados o razonablemente acreditados. Perfecto, fíjese que dentro de este contexto, y a nuestros queridos amigos oyentes, estábamos hablando que en esa época convulsa, antes de que estallara el conflicto de una guerra fratricida en España, la presencia masónica en las Cortes era de más de 160 integrantes masones. Ya no solamente dentro del Partido Socialista Obrero Español, sino que también en los movimientos independentistas separatistas, vasco y catalán, y también en partidos de izquierda colaterales al Partido Socialista Obrero Español. Esa presencia, esa dominancia masónica dentro del gobierno que iba a encontrarse de bruces con un levantamiento nacional, debido, entre otras cosas, al asesinato del jefe de la oposición, pues su vínculo masónico, como podemos comprobar, y ahí están los datos y los nombres, es muy evidente. Don Francisco, ¿podría detallarnos un poco más, por favor, la pertenencia a las diferentes logias, por ejemplo, la del Gran Oriente de España, etcétera? De la lista anterior, los citados pertenecían a las siguientes logias y obediencias. Fernando de los Ríos Urruti, ministro de Justicia y de Instrucción Pública, masón en la logia Luis Simarro. Indalecio Prieto Tuero, ministro de Hacienda y de Obras Públicas, figura central del PSOE y masón del Triángulo Dantón, Bilbao. Luis Araquistáin Quevedo, intelectual, periodista y diplomático, miembro del GOE, Gran Oriente Español. Rodolfo Llopis Ferrandiz, pedagogo y político alicantino, masón y reformista. Eduardo Ortega y Gasset, jurista y hermano del filósofo, miembro del GOE. Ramón La Moneda Fernández,
secretario general del PSOE en los años 30, masón documentado. Trifón Gómez San José, presidente de la UGT en el exilio, masón conocido. Andrés Saborit Colomer, dirigente sindical, cofundador de la UGT, inició en logia madrileña. Gabriel Morón Díaz, diputado por Córdoba, masón y reformista social. Leandro Álvarez del Vallo, periodista y ministro de Estado en el exilio, inscrito en Logia Dantón. Muy bien, pues visto esa tremenda relación que tenemos entre ministros políticos del Partido Socialista Obrero, su pertenencia a la masonería e indicación y detalle de a qué logias pertenecían exactamente cada uno, vamos a detallar también para nuestros oyentes, por favor, don Francisco, qué presidentes fueron masones en España. Presidentes del gobierno masones. Según registros históricos, varios presidentes de la Segunda República o líderes clave de gobierno fueron masones o estuvieron iniciados en logias durante el periodo republicano. Manuel Azaña, presidente de la República en 2 periodos, iniciado en la masonería en 1932. Alejandro Lerroux, presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones. Diego Martínez Barrio, figura clave y presidente interino del Consejo de Ministros y de las Cortes. Ricardo Samper, presidente del Consejo de Ministros en 1934. Manuel Portela Valladares, presidente del Consejo de Ministros en 1935 a 36. Santiago Casares Quiroga, presidente del Consejo de Ministros en 1936. Augusto Barcia Trelles, presidente del Consejo de Ministros en 1936. José Giral Pereira, presidente del Consejo de Ministros tras el inicio de la Guerra Civil. Pues es muy interesante toda esta lista. Además, me gustaría señalaros, queridos amigos, Azaña, al final de sus días, renunció a la masonería, que separa completamente la fe católica cristiana de sus dogmas, que son mayoritariamente y fundamentalmente anticristianos. Él recibió, previa petición, antes de fallecer, los sacramentos. Parece ser que le empujaron un poco a que se hiciera masón sí o sí, pero nunca estuvo en grandes reuniones en logias, procuraba esquivar este asunto y demás, sino que le hicieron, ¿no?, masón. Los otros no les hicieron, sino que se hicieron muy a conciencia. Según el padre Guerra, que es un experto en masonería, que otros presidentes del gobierno actuales, con los que hoy tenemos más bien recientes, ¿verdad?, que lidiar y haber sufrido sus decisiones y sus políticas, señala, ya no porque haya encontrado un acta de reconocimiento de pertenencia a la masonería, por ejemplo, de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que nos indica que, como también dice la Biblia, por sus actos les conoceréis. ¿Qué ocurre con este dogma de por sus actos? Pues cuando llevas unas políticas pro aborto, pro eutanasia, pro ideología de género, de destrucción de la familia, unas políticas completamente anticristianas, promulgando una ruptura ya no de la institución eclesiástica, sino del fundamento cristiano y de esa influencia cristiana en la sociedad, te estás delatando a ti mismo realmente. A tal efecto, don Francisco, ¿nos puedes añadir algo, don Francisco? Sobre Indalecio Prieto, el llamado Lenin de Bilbao, aquel que se atrevió a decir: justificación de la toma del poder. Ante la posibilidad de una dictadura burguesa o fascismo, afirmó: si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución y con arreglo a las leyes, tendremos que conquistarlo de otra manera. Díjome el tiempo, viejo barbero de la historia: anda, Quevedo, y mira cómo los siglos repiten tus farsas. Vi a un tal Prieto,
que decían ser el Lenin de Bilbao, coronado de discursos y verbo de pólvora. Llevaba en la una mano la idea y en la otra el incendio, y creyó gobernar con metáforas lo que solo podían domar las leyes. Rumores decían, no el fielo ni el acta, que su palabra encendió corazones tan veloces como motorizados, y el eco de su ira fue bala en nuca ajena. Y yo, que del infierno escribo epigramas, digo, cuidado con el político que hace de su lengua un fusil. Aún sin disparar, siempre haya quien apriete el gatillo. Que la culpa visita muchas casas, aunque en ninguna duerma. Calvo Sotelo, asesinado por la Guardia Personal de Indalecio Prieto el 13 de julio de 1936. Qué bonita prosa, don Francisco, ha realizado para nuestros oyentes. Realmente esa comparación con la veloz motorizada, esa guardia personal que tenía Indalecio Prieto y que fue a buscar a altas horas de la mañana al presidente de la oposición, a Calvo Sotelo, a su casa, sacándole en pijama y después disparándole una bala en la nuca, dejándolo en la tapa de un cementerio, fue el detonante de un alzamiento nacional por parte del generalísimo y de otros generales que apoyaron ese levantamiento. Es muy evidente la presencia masónica durante el siglo pasado en revoluciones por todo el mundo. Incluíamos también la Revolución Cristiana en México, que fue fundamentalmente promovida por un masón grado 33, Plutarco, que lanzó leyes contra los creyentes cristianos, no contra otras religiones, sino contra los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, contra la asistencia a ceremonias litúrgicas, contra recibir, por ejemplo, la comunión, otros ministerios, la extremaunción, el matrimonio, etc. Esto desencadenó una guerra que perdieron, como aquí en España, curiosamente, de lo cual es un motivo para mí de alegría. Hoy en día, la masonería, en vez de proponer esa revolución abierta y confrontación sangrienta, ha descubierto el camino más sencillo para llegar al poder. En vez de esto de liarse a balazos y crear trincheras y demás, es la dominación de medios de comunicación, la dominación total de la educación, de las leyes y el adoctrinamiento general con esos medios de comunicación que he dicho al principio tan enormes. Bien, en el tema de la autoría del Partido Socialista y de Indalecio Prieto como masón en el asesinato de Calvo Sotelo, las fuentes que puedes encontrar son variopintas, pero desde luego, si queréis buscar en autores e historiadores un poco de renombre, porque vais a encontraros que todos son sospechas, a pesar de que la pasionaria amenazó de muerte a Calvo Sotelo unos días antes de su asesinato, a pesar de que otros políticos también subrayaron estas amenazas e incluso empezaron a justificarlas. Don Francisco, ¿nos puede aportar usted datos a este particular? En aquel corral de voces que llamaban Cortes, donde la razón ayunaba y la lengua ayunaba menos, alzó Casares Quiroga su verbo no para alumbrar, sino para amenazar con el porvenir, que es arma cobarde porque hiere sin mostrar la hoja. Señaló a Calvo Sotelo como quien señala al rayo antes de la tormenta, no para evitarla, sino para bendecir su caída, haciendo de la palabra pregón de sangre futura. Y no quedó solo en tal oficio. Desde la tribuna, donde debiera hablar la ley y hablaba la ira, la pasionaria, más fogosa que justa, dio sentencia sin juez ni proceso, diciendo que aquel hombre ya había gastado su voz, como si la vida se cobrara por sílabas. Siguió Galarza, que no contento con callar el crimen, lo absolvió antes de nacer, hallando razón hasta en el asesinato, como si la muerte ajena fuera argumento y no pecado. Así, entre aplausos de furia y silencios de miedo, la palabra se hizo cómplice del puñal, y el Parlamento, que debía ser balanza, se volvió antesala del sepulcro. Muchas gracias, don Francisco. Muy mordaz, desde luego. Ángel Galarza
fue un personaje funesto, siniestro y terrorífico en el Madrid republicano. Dirigió personalmente checas, centros de tortura, donde se asesinaba, se torturaba y se violaba a personas por llevar un crucifijo, haberse santiguado, haber dicho adiós, pertenencia sospechosa a movimientos fascistas, etcétera. Fue una persona realmente muy cruel y un asesino despiadado que recibió al término de la contienda su juicio justo. Pregunto, ¿no hay una memoria histórica para todo esto? ¿Por qué, como en una película de serie B antigua americana, donde en los conflictos bélicos donde intervenía Estados Unidos siempre los buenos eran buenísimos de toda bondad y los malos eran todo lo contrario, eran la maldad personificada en la tierra? En una guerra civil como la que aconteció, donde estamos tan seguros por parte de un gobierno que se gasta mucho dinero en propaganda, en difundir una historia, una parte de la historia sesgada y la otra ocultarla, manipularla, incluso pues gastar dinero y tiempo en que si las personas buscan por redes sociales datos referentes a lo que estamos hablando se encuentren descafeinados o no refrendados realmente por fuentes fidedignas, no sé, a lo mejor por Neutral, Maldita. Es una lástima porque los pueblos así no aprenderán nunca las consecuencias de los conflictos bélicos. ¿Qué piensa usted, don Francisco, a lo que acabo de decir? No hay muerte que acabe del todo si la memoria la vela, ni crimen que duerma si el estudio lo desvela. Mas el olvido, que se disfraza de paz, es sepulturero del entendimiento. No se olvidan estas cosas por ignorancia, sino por conveniencia, que la verdad incomoda más viva que muerta. Llaman concordia a no mirar atrás y prudencia a no aprender. Mas yo digo que el olvido de lo no examinado es complicidad sin sangre, silencio que absuelve y sueño que repite la culpa. Pueblo que no estudia su ira pasada, la hereda, y memoria que se manda callar, habla luego en tragedia. Porque el tiempo no borra lo que no se entiende, lo ensaya otra vez. Es así de cruel y de verdad y de al 100%, don Francisco. Realmente es que poco queda por añadir, pero si usted me lo permite, sí que me gustaría hacer un llamado a los oyentes a que seamos capaces entre todos de poder identificar cuando tenemos un peligro, vemos humo, sabemos que hay un incendio, si empezamos a ver que las aguas empiezan a crecer de una manera desmesurada, tenemos miedo por una inundación de podernos ahogar. Si estamos viendo que alguien está manipulando la cerradura de casa por la noche, como un pasamontañas, vamos a llamar a la policía. Identificamos, por lo tanto, con señales de alarma, de alerta, ciertos peligros reales para nosotros. Es cierto que durante la historia no la vamos a repasar entera desde los íberos hasta nuestros días, pero sí que es cierto que en el siglo pasado y en el anterior ha habido grandes derramamientos de sangre en nuestro país. No hemos entrado en las grandes contiendas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero hemos tenido nuestro aquel aquí en múltiples ocasiones, si me lo permitís, y que deberíamos partir de un conocimiento de que gran parte de ese horror vivido en España ha nacido desde las logias masónicas. ¿Me acompaña en este pensamiento, don Francisco? Llamaron espontáneo a lo que fue catecismo del odio, y pueblo airado a lo que fue rebaño guiado por pastores sin Dios. Porque no hay espontaneidad donde hay símbolos, consignas y silencios pactados. Y si el crimen fue multitudinario, la absolución fue minoría bien instruida. Mucho se habló de azar y poco de logias, que siempre gustaron de trabajar a oscuras y dejar que otros firmen el estrago. Que la masonería, enemiga jurada del altar, no empuñó siempre el cuchillo,
pero enseñó a despreciar la sotana como se enseña a odiar una plaga. Y donde la fe fue señalada como obstáculo, la sangre se volvió argumento. Dicen que las sacas nacieron del impulso. Mienten. Que hubo listas, hubo llaves, hubo checas y hubo tiempo para inventar tormentos. La prisa es del arrebato. La crueldad paciente es del convencido. Y al cristiano no se le mató por estar allí, sino por ser lo que era. Ahí está el relato, horrendo y repetido en la memoria, de sola Polonia, despedazada y arrojada a los cerdos, no por furia momentánea, sino por escarnio simbólico. Rebajar el cuerpo consagrado a carne de establo, como si así se humillara al Dios que profesaba. Aunque el papel tiemble o falte la firma, el gesto pertenece a la lógica del perseguidor, que necesita burlarse antes de matar para creerse fuerte. Pero no fue una, ni dos, ni leyenda aislada. Fue costumbre. En Barbastro, 51 claretianos fueron fusilados tras días de vejaciones, obligados a blasfemar, a pisotear crucifijos, a despedirse sabiendo que la fe era su condena. Murieron rezando, que es la respuesta que más irrita al verdugo. Florentino Asensio, obispo de Barbastro, fue castrado y torturado antes de ser asesinado, no por error ni combate, sino por ensañamiento, porque al pastor se le castiga más que al rebaño, y porque la autoridad espiritual ofende más que la espada. Manuel Basulto, obispo de Jaén, fue fusilado junto a su hermana y su cuñado, y a ella no le bastó la muerte, pues fue ultrajada antes, como si la fe se contagiara por la sangre familiar. Y en Paracuellos, entre miles de fusilados, cayeron centenares de sacerdotes y religiosos cuyo delito fue llevar sotana, confesar o no negar a Cristo cuando se les dio la oportunidad de salvar la vida a cambio del alma. Llamar a todo esto espontáneo es insultar a la inteligencia y absolver al verdugo por cansancio. Porque cuando el crimen se repite, se organiza. Cuando se justifica, se enseña. Y cuando se olvida, se prepara. No se persiguió a la Iglesia por accidente, sino por programa. No se mató al creyente por exceso, sino por coherencia ideológica. Y la mentira posterior, más pulida que la bala, fue decir que nadie mandó, que nadie pensó, que nadie quiso. Mas yo digo que quien niega la persecución, la continúa por otros medios. Mata la memoria para que la sangre no acuse. Ese insulto constante hacia la Iglesia Católica que podemos seguir viendo a día de hoy, salvo en excepciones donde esa Iglesia Católica se ha plegado a los intereses de sus nuevos amos, que ya dejan de ser la Santísima Trinidad, para seguir a otros que llevan otras directrices muy contrarias a la Santísima Trinidad, siendo capaces de vender hasta el Valle de los Caídos por un plato de lentejas, siendo capaces de plegarse a los dogmas de la masonería, como en tantas veces podemos recurrir también a libros de historia muy bien documentados y archivos, porque nuestro enemigo, el enemigo de la cristiandad, de los españoles de bien, y no voy a tener reparo en decirlo, por supuesto, es la masonería. Esa masonería se ha infiltrado muchas veces en la Iglesia, porque qué mejor plan que destruirla desde dentro. Hoy la tenemos bien infiltrada. Y en el periodo de 1936 a 1939, como muy bien sabéis, se asesinó a más de 7.000 sacerdotes, monjas y creyentes. A muchos se les podía perdonar la vida si pisaban y escupían la cruz, que es justo el acto en donde masones ya de un grado elevado juran la fidelidad a su Dios, a ese gran arquitecto, a ese ser andrógino que he relatado muchas veces con patitas de cabra, alas, cara de cabra, que no es otro que Lucifer. En ese ritual de perdonar la vida a esos sacerdotes y monjas,
como a la pobre Sor Apolonia descuartizada y dada de comer a los cerdos, en una piedra bastante grande y muy bien alimentada porque habían ya pasado por allí, siendo descuartizados vivos, no asesinados y después descuartizados, sino haciéndoles sufrir lo indecible para dar de comer a esos animales. Decenas y decenas de personas que como pecado tenían creer en Dios. Por eso, amigos, la masonería es esencialmente anticristiana y tiene, aunque me digan muchos, no, es una institución de poder. Buscan el poder mundial, la dominación, el New World Order. También, pero con una supresión y con una inquina especial a la auténtica y verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, pues no le dicen a un musulmán que pise el Corán o que blasfeme contra Alá. Siempre dicen: tienes que blasfemar contra la cruz, nuestro Señor Jesucristo, pisarla y escupir también las Escrituras, la Sagrada Biblia. Estos asesinatos ocurrieron tanto en México, en la Cristiada, como ocurrieron aquí en España del 36 al 39. Auspiciados, dirigidos y coordinados por la masonería, no por grupos de locos exaltados, como quieren explicar en los libros de historia, como para querer tapar ese genocidio a los cristianos, que parece que importa menos que cualquier otra cosa, ¿verdad?, como son cristianos. Yo estoy seguro, por lo que llevo leyendo y estudiando acerca de masonería, ya no 1 ni 2 ni 3, sino cerca de 25 años, que Pedro Sánchez Rodríguez Zapatero, ambos, son masones, bajo la óptica y profundidad de comparativas, por ejemplo, de grandes historiadores, de grandes catedráticos y de grandes estudiosos en este tema. ¿En qué me baso? Pues lo vamos a preguntar a don Francisco de Quevedo. Don Francisco, su turno, por favor. Ved, mortales, cómo la política se ha convertido en teatro de demonios disfrazados de estadistas. Allí desfilan Zapatero y Sánchez, no con la espada de Alejandro, sino con la pluma de Bruto, escribiendo decretos que son dagas, leyes que son garfios y sonrisas que son carcajadas del infierno. No necesitan sello ni pergamino masónico. Basta mirar el fruto de sus manos para reconocer la logia invisible que los gobierna, donde Cristo es burlado y la razón humana elevada a altar supremo. ¿En qué se basa don Francisco? ¿En qué signos podemos detectar la masonería, concretamente en Pedro Sánchez o en Rodríguez Zapatero? Contemplad cómo los crucifijos desaparecen de las aulas, como si la fe fuera una plaga que los dioses de la modernidad deben exterminar. Como los niños aprenden la ética sin Dios, como si la conciencia se construyera en laboratorio. Como el matrimonio se redefine por capricho humano y la vida se mide por conveniencia y ley. Ved ahí el ritual secreto de la masonería moderna, donde no se jura, pero se mata el alma. Pues ciertamente, son unos signos que para mí, después de lo que llevo estudiando, pero si usted, desde luego, con sus inapreciables observaciones, me apoya en mi teoría, pues aparte se lo agradezco y que los pone de maravilla. Pero me gustaría ir un poco más allá. Yo creo que esto también es hereditario, porque, por ejemplo, el abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero era masón y José Luis Rodríguez Zapatero visita la logia masónica en León periódicamente cuando va para allá. Desde luego no tenemos fotos documentadas vestido de, como digo yo, de lagarterana a Zapatero con su mandil, ¿no?, y su compás y su escuadro a don Pedro Sánchez, que ha salido ya tantas veces en el Congreso de los Diputados en defensa de esta secta religiosa, porque no tiene una ideología política concreta. Se encuentra en el PP, también hay personas en Vox, se encuentra en Podemos, se encuentra en el PNV, se encuentra en Esquerra Republicana, se encuentra en Junts. Don Francisco, ¿qué me dice usted de esos vínculos con otras organizaciones que también están profundamente contaminadas, infectadas y corrompidas por la masonería, como puede ser la ONU, la OMS, la OTAN, ese proyecto de 2030? Cuénteme, por favor. Y no solo esto.
Su política es como aquel aquelarre donde cada decreto es conjuro y cada ley un sacrificio. La Agenda 2030, dicen, es sostenibilidad. Mas yo veo cálices de tinta donde se echa la sangre de los mártires, sustituyendo la cruz por la ONU y el Evangelio por estadísticas. Cada documento firmado es un hechizo que embruja al pueblo, y cada palabra amable oculta un puñal. Modernidad disfrazada de caridad, pero esconde la enemistad con Dios. Cuando me pongo a hablar con personas, y ya no simplemente la conversación de bar típica que todos podemos tener tomando un café o una caña con un amigo o un vecino, cuando hablamos también con otras personas ya con un nivel intelectual más elevadito, ¿no? Y estamos hablando de la 2030, hay muchas personas que todavía no han estudiado, digamos, buscando entre líneas todo lo que la 2030 nos cuenta, todo este plan de no tendrás nada y serás feliz, todos estos planes de ideología de género, de el aborto como un sistema de salud sexual, de la reducción de nuestra cabaña ganadera, de nuestra agricultura, de nuestra pesca, para un bien futuro por ese calentamiento global que nos está destruyendo y que es causa de todos los males, incluso posiblemente de las nuevas pandemias. Yo creo que la historia es una fuente inagotable de sabiduría y que nos da un poder tremendo poder a todos los que la conocemos, porque si la conoces en profundidad resulta después un poco complicado que venga alguien a venderte la moto, a venderte la burra, o como un trilero a decirte dónde está la pelotita. Por eso creo que debemos recordar siempre a aquellos que dieron su vida por simplemente no defender una ideología política, sino defender su fe en un único Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el cual yo creo. Todos esos mártires que murieron durante la contienda no tenían un sello en la camisa con las 5 flechas falangistas, no tenían tampoco una boina roja carlista, tampoco llevaban un brazalete del Ejército Nacional con proclamas y soflamas franquistas. Tenían fe en Dios y murieron rezando, como ha dicho antes Francisco de Quevedo, pero yo añadiría también en muchos casos perdonando a sus verdugos. Ese acto de piedad infinita que esos mártires tuvieron debe ser recordado, porque no puede existir una fe falsa que promueva que tanto cientos o miles de personas sean capaces de morir por ella con las manos atadas en la espalda, bendiciendo y perdonando a sus enemigos. ¿Qué opina usted, don Francisco? Ay de Sor Apolonia, ay de los claretianos fusilados en Barbastro, de los obispos castrados, de las monjas ultrajadas. Sus cuerpos no bastaron. Sus almas debieron ser vejadas por anticipado por decretos que eliminan la santidad de la memoria. La masonería invisible no se ensaña solo con la ley, sino con la conciencia. Enseña a blasfemar y a mirar al pecado como progreso. Y estos señores, aunque nunca hayan pasado por el compás ni el nivel, son sus ministros visibles, con manos de carne y corazón de piedra. Efectivamente, qué fácil es regalar una serie de libertades al pueblo que primero no cuestan nada al Estado. Por ejemplo, voy a editar una nueva ley que va a permitir que la gente pueda ir desnuda de cintura para abajo por la calle, porque es tu libertad poder ir desnudo. Escandalizará a personas porque unas mínimas leyes de ética y moral pues no aconsejan ese tipo de conductas, pero habrá mucha gente que se sienta satisfecha y libre porque podrá expresar con su cuerpo y su libre sexualidad enseñando sus genitales a diestro y siniestro, sintiéndose muy cómodo. Sin embargo, a la hora de dar otra serie de derechos fundamentales que sí son necesarios a la población, como por ejemplo el hacer 5 o 6 millones de viviendas gratuitas para todos, no para mis amigos, porque también alguien me dijo una vez
que es que las viviendas que hizo Franco eran para sus amigos. Tuve que expresar que, joder, con perdón, que de amigos. Hoy nuestro gobierno parece que no tiene amigos ni dentro ni fuera. Hace de vez en cuando alguna vivienda en el paseo de la Castellana, un ático, para un nidito de amor para aquel, para ese o para el otro amiguete y ministro. Nunca he escuchado a un socialista ni un comunista pedir perdón ni arrepentimiento por haber ultrajado, asesinado, violado, descuartizado, asesinado, lapidado, toreado, castrado y quemado vivos a personas que su único pecado era creer en Dios. Nunca lo he escuchado. Ni tampoco, bueno, por las cometidas en España ni en otros países donde hoy en día se asesina de las maneras más crueles a cristianos. ¿Qué opina don Francisco de Quevedo en relación con este relativismo moral que a mí me da bastante asco? Observad cómo celebran la laicidad como si fuera dogma, cómo promueven el relativismo moral, cómo exaltan la libertad sin límites, mientras el altar se vacía y la cruz se oculta. No les basta con gobernar, sino que gobiernan para borrar la autoridad de Dios de los corazones, reemplazándola con decretos que son hechizos de confusión y desorden, y con políticas que son látigos de perversidad disimulada. Efectivamente, don Francisco, estamos asistiendo a que el dogma político con el que adornar oídos que se sientan complacidos con esas retailas no se encuentran en un bienestar real, común para todos, donde podamos ser partícipes todos de un bienestar, de unos sueldos dignos, de unas viviendas dignas, de una jornada laboral digna, del derecho a nacer de esos niños que muchas veces son asesinados en el vientre materno porque la madre no tiene otras posibilidades, tampoco tuvo la educación suficiente como para evitar ese embarazo, y una vez que está embarazada le han dicho que es su derecho sacar a su hijo a trocitos mediante distintos tipos de interrupción. Qué bonito es el lenguaje cuando se puede manosear a conveniencia, ¿verdad? Interrupción voluntaria de ese embarazo. Creo que el mejor disfraz que tiene nuestro presidente Pedro Sánchez y nuestro expresidente Rodríguez Zapatero, junto con otros políticos españoles y otros del mundo, es ese disfraz buenista, complaciente, que nos adorna con un lujo maravilloso de bienaventuranzas, de bonitos deseos para el futuro, de proyectos que nunca se llegan a lograr, de propósitos de bienestar social, de igualdad. Pero para cualquiera que tenga un poquito de la mente, un poquito, tampoco hace falta que tengamos un 160 de CEI, pues echando la vista atrás en la historia de la humanidad, la masonería, cuando ha estado relacionada dentro de partidos políticos que han llegado a dirigir, como están dirigiendo hoy, han dirigido en el pasado y dirigirán sin duda en el futuro países, ese futuro común de esa sociedad, de esa humanidad, tiene muy pocos visos de poder llevar a un buen término una felicidad y un bienestar real para todos sus integrantes. Su dogma no es ideología política, porque gastar más de lo que se tiene tampoco representa una ideología, representa una estupidez. Si te gastas más de lo que tienes y no lo puedes reponer, como cualquier empresario, incluso el más humilde que tengamos en un barrio que venda caramelos, sabe que si se gasta 500 euros pero va a ingresar 300, eso tiene no tiene un trayecto. No es fiable, ese negocio, esa aventura, ese proyecto no va a triunfar. Nuestro país, a día de hoy, después de haber entrado en una comunidad económica europea, haber entrado en una organización del Tratado Atlántico Norte, debemos llamar de 1,7 billones de euros. Esa es una cantidad de dinero bestial que supera con mucho para poderla pagar nuestro Producto Interior Bruto y que a día de hoy va increciendo, que nos esclaviza
a otros masones que dirigen, con perdón, el cotarro, desde un poquito más lejos, desde un poquito más distancia, desde otros sillones más lejanos, pero que nos van a dictar cuándo, cómo, qué comer, qué beber, qué bailar, qué cantar, con quién casarte, con quién no casarte, si debes abortar, si eso que estás comiendo es malo porque contamina y debes comer aquello o lo otro. Y sí, señores, para mí, este presidente del gobierno representa un enlace con una masonería internacional que hoy en día padecemos, ya no solo en España, sino en muchos otros países del mundo, donde la lógica ha sido arrebatada por la idiotez, por la estupidez, donde cuanto más tonto seas, más audiencia tienes en programas televisivos o también en radios como esta, donde programas donde se pretende a lo mejor explicar verdades como las que estoy comunicándoos, queridos amigos, y que son plausibles también de vuestro estudio y comprobación, son denostados o incluso calumniados como delitos de odio. Yo me gustaría que creáramos una asociación para pedir el delito de asco. ¿Qué os parecería? Poder denunciar todas las políticas que, tanto de un lado como de otro, nos generan vómito, asco, náusea, malestar en general. Somnolencia, no podemos dormir, nos da asco la comida, lo que vemos, desgana en general, ¿verdad? Es muy desagradable, pero es que es enchufar la televisión y empezar a ver cosas que nos dan realmente asco y encima te las justifican como normales, cuando de normales hoy en día lo normal se ha quedado muy anticuado y además si defiendes lo normal vas a correr el peligro de que te llamen que eres delincuente del odio. Quiero subrayar de nuevo que estoy convencido de que la alternancia entre los partidos, el bipartidismo actual entre PP y PSOE, va a estar muy vinculado a gustos comunes que ambos tienen y que en Bruselas votan en plena comandita dentro de las directrices masónicas supranacionales que hoy en Europa son más fuertes que posiblemente en cualquier otro país del mundo. Y se llaman 2030. Todo aquel que yo veo que lleva una chapita 2030 me da bastante repelús. De hecho, me promueve a lo del delito del asco. Me da bastante asco porque, jolín, qué pena, ¿verdad? Compatriotas y compañeros y gente con la que hablas desconocen lo que es la masonería, desconocen cuál es la intención de esa agenda 2030, desconocen que esos dogmas políticos que se disfrazan de buenismo igualitario, de acogida al inmigrante, pobrecito, por supuesto, nosotros también hemos sido inmigrantes, lo que pasa es que hemos inmigrado de otras maneras, eso es otra historia. Pues que detrás de todo eso se esconde otro tipo de plan que precisamente da asco, da bastante asco, y que seas consciente o no seas consciente, todos deberíamos serlo en ese aspecto, ¿verdad? Nos va a llevar a un precipicio y nos va a llevar a una situación de muy difícil resolución, porque, bueno, el tiempo de Pedro Sánchez en España, como un reloj de arena, parece que está ya tocando a su fin, tocando fondo con un escándalo seguido detrás de otro, con ese funeral al que no ha querido ir nadie, laico, masónico, un funeral masónico. Podéis buscar también en internet los que ya se han relacionado y se han como hemos tenido bastantes desgracias seguidas, ¿verdad? Pues ya se han realizado, que no me salía la palabra, perdón, también en ese mismo tinte masónico, y que este otro, por los familiares han dicho que no les gustaba, ni que tampoco la presencia de ellos, de los padres de la patria, tampoco les apetecía mucho tenerla. Pues bien, amigos, este programa no tiene ningún miedo de señalar a lo que ellos mismos se consideran muy orgullosos de pertenecer, a lo que ellos mismos se encuentran muy orgullosos de defender y de ensalzar.
que no es otra cosa que la masonería. Queridos amigos, esto pues ha sido todo por hoy. Espero que el programa os haya sido de vuestro agrado y que podamos continuar con nuevas emisiones. El próximo domingo vamos a tener un programa especial muy espiritual con dos invitados también muy especiales que ya han participado en otros anteriores. Queridos amigos, muy buenas noches y os deseo lo mejor, como siempre. Esto ha sido Historias del Oculto. Buenas noches, queridos amigos de Historias de lo Oculto. No dejéis de suscribiros al Búnker de Josema en YouTube.